virtual. Ella es diplomada en comunicación digital estratégica, analista de abuso sexual en línea, certificada por INJOB, que es, que es una asociación especializada en este tema. Es entrenadora también de padres en la Asociación de Disciplina Positiva y formadora de agentes educativos en prevención y detección inicial de violencias sexuales. Ella ha trabajado con Red Papás, que es uno de los aliados de nuestro colegio, eh, y maneja toda la parte de temática de línea virtual, de reportes, de Te Protejo, que es también uno de los canales de protección para nuestros niños con Red Papás, y ha trabajado también en proyectos de articulación intersectorial para la protección de la niñez en los entornos digitales. Desde 2010 es conferencista nacional e internacional y actualmente se desempeña como consultora experta en temas asociados con TIC y niñez. En 2020, miren el galardón que recibe, ya fue nombrada por la Red Latinoamericana de Mujeres en Ciberseguridad como una de las 50 mujeres latinoamericanas top en ciberseguridad por su aporte a la protección de la niñez en los entornos digitales. Así que aprovechémosla maravillosamente con todas las preguntas que ustedes le irán a formular después de que ella nos comparta su maravillosa versión del día de hoy para nuestra sección de preescolar a tercero primaria. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches, Sandra. Mil gracias por esa presentación a ti y a Judy. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, que se llama Seguros en Línea, cómo podemos apoyar a las niñas, niños para que hagan un uso adecuado de la tecnología. Para comenzar, les voy a pedir que por favor vayan apagando sus micrófonos. Estén muy atentos a sus micrófonos porque a veces cuando escuchamos algo de ruidito puede ser que alguno de nosotros tiene abierto el micrófono, entonces mantener apagados sus micrófonos. Hoy vamos a tener un espacio donde vamos a poder habilitar micrófonos hacia el final, entonces ahorita apagados y más adelante los vamos a encender. En la sesión de hoy, como nos contaba Sandra hace un momento, parte de lo que vamos a revisar es cómo podemos acompañar ese uso de tecnología con los niños más pequeñitos entre preescolar y tercero de primaria. Si alguno de ustedes tiene hijos en el colegio en otras edades, de golpe pudo haber estado en la sesión anterior, que era para niños entre cuarto y octavo. Hoy vamos a tocar algunos temas parecidos al principio y hacia el final, pero en toda la mitad vamos a estar tocando temas completamente nuevos, totalmente diferentes. Entonces, parte de lo que va a empezar a pasar es que estas conferencias son complementarias. Si de golpe hoy ustedes quedan con alguna duda, pueden irse a la conferencia que hicimos la semana pasada, revisar y a profundizar en el tema que presentamos en esa sesión. Y si de golpe quieren saber un poquito más, mañana vamos a tener una nueva sesión donde también se van a poder conectar. ¿Listo? Todas las sesiones van a quedar grabadas para que ustedes las puedan ver de manera posterior. Y adicionalmente les recuerdo una cosa. Vamos a estar a lo largo de la sesión revisando las preguntas que ustedes nos vayan dejando por el chat, ¿vale? Entonces, ahí en las preguntas que ustedes les vayan surgiendo, váyanlas dejando anotaditas en el chat. No se esperen hasta el final para incluirlas, porque si las van dejando desde ya anotadas, pues aumentamos la probabilidad de que al final las podamos responder. En la sesión de hoy vamos a estar con un primer momento que va a ser de presentación, de conferencia. Luego vamos a tener un momento de conversación, de resolución de preguntas y ya al final pues cerraremos como aclarando las inquietudes que se hayan podido generar. Y ya con estas aclaraciones, entonces vamos a dar inicio a nuestra conferencia Seguros en Línea. Entonces, hoy vamos a estar viendo como tres grandes temas. El primero se relaciona con los riesgos potenciales que hay en las edades en las que tienen sus hijos e hijas en este momento y cómo podríamos prevenirlos. También vamos a tener un segundo momento que se va a relacionar con cómo podemos ayudar a los niños a desconectarse para aprender a conectarse. Muchas veces nosotros como papás nos preocupamos de lograr que los niños se conecten, que aprendan tecnología rápido, pero hoy vamos a ver cómo es de valioso, sobre todo, desconectar a los niños para que poco a poco vayan haciendo una incursión y un uso en la tecnología que sea respetuoso con sus niveles de desarrollo y con su proceso de desarrollo. Y finalmente nos vamos con estrategias puntuales y mensajes clave que debemos mantener ahí siempre en el tintero cuando somos papás de niños entre preescolar y tercero, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir por acá con nuestro primer tema de los riesgos potenciales y cómo prevenirlos. Yo les quería presentar un video al principio y no pudimos, vamos a ver si aquí nos funciona. Si pueden, confírmenme por el chat que están escuchando y viendo el video, ¿vale? Vamos a ir.
Bueno, entonces nos vamos a ir hoy con este videito, que es el video de los Internet Babies, nuestros hijos, los niños más pequeñitos que nacieron en la era de Internet, donde ya todo estaba conectado a Internet, todos hablábamos a través de Internet, en todas las casas había por lo menos una pantalla para conectarse a Internet. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos de estos Internet Babies o de estos niños que hacen este uso tan intensivo de Internet o que nacieron en la época de Internet? Por un lado, lo primero que sabemos es que estos niños aprenden mucho mejor cuando juegan e interactúan con el mundo real. Parte de lo que se ha encontrado de manera sistemática en las investigaciones es que cuando nosotros probamos el aprendizaje de los niños en un entorno mediado por pantallas y plataformas digitales versus un entorno donde no hay pantallas y plataformas digitales, los niños aprenden mejor donde no hay pantallas y plataformas digitales. ¿Qué es lo que ocurre? Imagínense que en los 3 primeros años de vida, y esto se puede extender un poquito hasta los 5, una cosa que va a suceder es que vamos a empezar a generar todas las conexiones neuronales como primarias, primigenias que hay en el cerebro y que van a ser el cerebro que nos va a acompañar el resto de la vida. Esas primeras conexiones neuronales solo se pueden formar a través de algo que se llaman las interacciones recíprocas, que son esos juegos de toma y dame que hacen los niños. Entonces ellos, si ustedes los han visto, ellos cogen algo que les llama la atención, tratan de metérselo a la boca, tratan de nombrarlo, no lo entregan, lo dejan caer al piso para que lo recojamos. Ese juego que los niños hacen de manera repetida son estas interacciones recíprocas. Y cada vez que lo hacen, ese juego está generando nuevas conexiones neuronales en su cerebro. Entonces, parte de lo que hacen estas nuevas conexiones neuronales es fortalecer todos esos procesos de aprendizaje. Por eso es que decimos que los niños aprenden mejor jugando e interactuando con el mundo real, porque son las interacciones recíprocas, como hagan de cuenta, si esas conexiones neuronales fueran plantitas, las interacciones recíprocas con el mundo real son el agüita que le echamos a esas plantas para que crezcan. Entonces, por eso van a ser tan importantes esas interacciones reales con personas y con objetos del mundo real. Otra cosa que sabemos es que cuando los niños y niñas están acompañados a la hora de ver contenidos por parte de sus padres o los adultos cuidadores, esto los va a proteger de los principales riesgos asociados a la exposición a pantallas. Parte de lo que se ha encontrado acá es que la compañía per se, o sea, digamos, no es por la compañía per se que los niños están protegidos, no porque está el papá y no los deja acceder a riesgos es que están protegidos, o la mamá, sino porque parte de lo que empieza a pasar cuando acompañamos a los niños es que, por un lado, clarificamos con los niños las expectativas que nosotros como adultos tenemos respecto a su comportamiento, pero por otro lado, modelamos comportamientos en los niños y además conocemos cuál es la forma en la que ellos se están aproximando a la tecnología. Entonces, este nivel de acompañamiento va a ser fundamental para que los niños puedan estar seguros en los espacios digitales. Aquí, este acompañamiento debería ser por parte de los adultos cuidadores, papás, mamás, abuelos y en general los adultos que los cuidan. Y para que sea efectivo, una cosa que va a ser fundamental es la conexión emocional, que los niños y niñas sientan, yo puedo confiar en este adulto que me está acompañando, si algo malo sucediera, yo le podría contar a este adulto qué fue lo que sucedió y estoy segura o segura de que ese adulto me acompañaría, me apoyaría y me ayudaría a resolver mis dudas o los problemas que se presenten. Entonces, esa conexión de confianza que generemos con ellos va a ser un tema fundamental en esto, ¿vale? Otra cosa que encontramos es que el consumo pasivo, el uso pasivo de pantallas va a ser perjudicial para los niños y niñas. ¿Por qué? Porque lo que se ha empezado a encontrar es que como ellos están sentados al frente de su computador, cuando pasan mucho tiempo simplemente observando una pantalla, puede ser el computador, el celular, el televisor, y pasan mucho tiempo quietos, en la adolescencia y la juventud van a incrementarse los índices de obesidad. Pero una cosa que empezó a pasar, por ejemplo, en la cuarentena, fue que empezamos a ver dificultades, por ejemplo, en la visión. Se aumentaron las prevalencias de miopía por cuenta de que nosotros estamos viendo mucho más cerca, dejamos de entrenar nuestros ojos para ver de lejos y entonces luego vamos a tener dificultades para ver de lejos. Otra cosa que sucede acá es que también los niños han empezado a tener dificultades musculoesqueléticas, entonces empiezan a tener dolores recurrentes en manos, en espalda, hipotonicidad en las piernas cuando quieren moverse. Entonces se ha encontrado que ese consumo pasivo está bien por un tiempo limitado, pero cuando excede ese tiempo limitado empezamos a tener dificultades en el proceso de desarrollo de los niños.
¿Cuál es ese tiempo? Más adelante los vamos a ver. ¿Listo? Y finalmente, otra cosa que encontramos acá es que es necesario definir horarios para los niños y niñas. Cuando se definen horarios de sueño, de tiempo en las pantallas, de actividad física, horarios para alimentación, lo que vamos a encontrar hacia la adolescencia es que aumentan digamos, el desempeño en las pruebas de salud mental para los niños y niñas va a ser mucho más óptimo, va a ser mucho mejor. Y esto se relaciona básicamente con una cosa. Cuando nosotros definimos horarios de sueño para los niños, no solo de sueño, sino para diferentes cosas y definimos rutinas claras, parte de lo que va a pasar con los niños es que empiezan a desarrollar de una manera más acelerada todos sus mecanismos de autorregulación y control inhibitorio. Esto quiere decir que van a poder centrar su atención de una mejor manera, van a poder alcanzar un mayor nivel de concentración, van a poder también, por ejemplo, estar más motivados o enfocar su motivación hacia el logro. Entonces, esto está por un lado. Pero por otro lado, una cosa muy positiva que pasa cuando nosotros definimos estos horarios y reglas claras es que los niños van a desarrollar una habilidad sumamente importante que se llama la introspección, que es la capacidad que tenemos nosotros como de mirar hacia adentro, de volcar nuestra mirada hacia adentro y de poder decir cómo nos sentimos, poder entender cómo nos estamos sintiendo, reconocer esa emoción, procesar esa emoción o gestionar. Entonces, cuando eso sucede, pues por eso es que a largo plazo vamos a tener mejor desempeño en salud mental, particularmente cuando estos niños que ustedes hoy están creando se conviertan en adolescentes. Entonces, invertir en definir tiempos va a ser una cosa positiva, no solo ahora, sino para el futuro de los niños y niñas y de sus hijos e hijas, ¿vale? Entonces, bueno, por ahí creo que hay alguien con microfonito abierto, por fin revisen sus micrófonos para que no tengamos interferencia. Entonces, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Nosotros todo el tiempo hablamos que no, que los riesgos de la tecnología, ¿cuáles son esos riesgos? Por un lado, tenemos los riesgos asociados a los contenidos, que es lo que los niños ven cuando están navegando en Internet. Aquí encontramos algunos contenidos riesgosos como la pornografía, encontramos también otros contenidos. Denme un segundo que por aquí alguien me hizo unas anotaciones que quiero borrar, no, creo que no las puedo borrar desde acá. Bueno, entonces aquí encontramos algunos contenidos riesgosos como la pornografía, como por ejemplo los contenidos violentos o los retos. Esos son los que vamos a mirar en nuestra sesión del día de hoy, pero no son los únicos riesgos que existen. Existe otra categoría de riesgos que se relaciona con los contactos. Entonces, en esta categoría de riesgo, básicamente lo que nosotros vamos a encontrar es riesgos, por ejemplo, asociados al contacto con desconocidos. Cuando los niños y niñas empiezan a hablar con personas desconocidas, que implican un riesgo en la medida en que muchos de estos contactos están orientados a abusar o explotar sexualmente a los niños. También encontramos riesgos asociados con la revelación de información personal, es decir, que los niños entreguen información sobre su ubicación, sobre su identidad, sobre su familia, que podría ponerlos en riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que podrían aparecer acá? Por ejemplo, el grooming, que un adulto intente acercarse para abusarlos o explotarlos sexualmente en línea, o la sextorsión, que alguien trate de extorsionarlos o chantajearlos a cambio de producir contenido sexual. Luego, en último lugar, en tercer lugar, lo que tenemos son los riesgos asociados a las conductas. Entonces, en estos riesgos asociados a las conductas, denme un segundo que es que mi mouse se me perdió, ya por aquí lo recuperé. En estos riesgos asociados a las conductas, lo que vamos a encontrar es lo que los niños hacen. Entonces, acá una conducta que se volvió sumamente problemática durante la cuarentena fue la ciberdependencia o el consumo excesivo de Internet. A mí me gusta más ese segundo término. Entonces, tenemos niños que están conectados por mucho más tiempo, casi que duplicaron sus tiempos de conexión. Y esto, digamos que tiene muchos efectos en su desempeño, en su salud mental, en su salud física. Y adicionalmente, en estas conductas también encontramos conductas problemáticas como el sexting, que es tomarse fotografías con contenido sexual explícito y compartirlas con otros, o enviar mensajes sexualmente explícitos a otros, o el ciberacoso, que es escribir o compartir agresiones de manera sistemática y repetida con otras personas, interactuar de manera hostil con otros en Internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué es importante conocer estas estrategias de riesgo? Porque estos tipos de riesgo, perdón, porque cuando nosotros conocemos estos tipos de riesgo, parte de lo que vamos a poder tener en un primer momento claro son las estrategias de afrontamiento.
Entonces, cuando se nos presenta, por ejemplo, un riesgo asociado a los contenidos, parte de lo que vamos a necesitar hacer es ayudar a los niños a identificar cuáles son esos contenidos riesgosos, qué es un contenido nocivo en Internet. Muchas veces, por ejemplo, con los papás me pasa que llegan súper preocupados y dicen, es que mi hijo me acaba de encontrar o mi hija me acaba de encontrar que estaba viendo pornografía, vi páginas pornográficas en su historial de navegación de Internet y yo no sé por qué hace eso. Y yo les pregunto a los papás, ¿cómo alguna vez le habías dicho a tus hijos que no debían acceder a este tipo de contenidos? Ellos saben identificar cuáles son los contenidos malos para ellos y los papás me dicen como, no, nunca he hablado de ese tema. Entonces, lo primero va a ser ayudarlos a identificar esos contenidos riesgosos. Lo segundo va a ser establecer mecanismos de filtrado. Es decir, software o aplicaciones que nos permitan proteger esos equipos donde navegan los niños y niñas para que no accedan o para que reduzcamos la posibilidad de que accedan a contenidos inadecuados o que si acceden a estos contenidos nosotros recibamos una alerta para poder conversar con ellos. Y finalmente, empoderarlos y promover que sean autónomos en el uso de tecnología. Y esto lo hacemos con algunas estrategias que vamos a ver a continuación. Si por el contrario lo que se nos presenta es un riesgo asociado a los contactos, es decir, a una interacción indebida, entonces aquí va a ser necesario enseñarles sobre los desconocidos en línea, por qué son tan riesgosos los desconocidos en línea, que no deberíamos compartir con ellos y cuáles son las señales de que hay un desconocido en línea mal. Entonces, una vez hemos hecho esto, vamos a poder prevenir o mitigar un poco este riesgo. Y finalmente, con las conductas, lo que vamos a necesitar hacer es definir unas normas y reglas claras para que los niños sepan qué es lo que nosotros estamos esperando de su comportamiento en línea. Como les decía, hoy nos vamos a centrar específicamente en las estrategias para contenidos. Entonces, con esto vamos a arrancar con los contenidos que pueden ser tal vez los más problemáticos para los niños y niñas en Internet, que son los materiales sexuales o los contenidos de tipo sexual. ¿Por qué son problemáticos los contenidos de tipo sexual para los niños? Básicamente porque son evolutivamente inadecuados. Cuando los niños son niños, si ustedes, por ejemplo, en algún momento conversan con un niño, los niños no tienen una concepción detallada de la sexualidad o de la actividad sexual, y esto tiene una razón de ser, y es que el momento evolutivo de la niñez no es un momento sexualizado, es un momento para que los niños desarrollen otro proceso. Y eso no quiere decir que los niños sean asexuados antes de los 14 años, que es cuando ya comienza la adolescencia, sino que lo que quiere decir es que para ellos no va a ser fácil entender todo lo que hay alrededor de estos contenidos. Entonces, ¿cuáles son estos materiales sexuales que están disponibles en Internet? Por un lado, tenemos los materiales sexualizados. Entonces, estos materiales sexualizados básicamente son contenidos donde se le da un carácter o significado sexual a una cosa que podría o no tenerla. Por ejemplo, estas publicidades que nosotros vemos a veces donde mujeres con bikini venden llantas para autos, cervezas, carros, que uno dice como, pero ¿qué tiene que ver una mujer en bikini con ese tipo de contenidos? Entonces, básicamente lo que se hace acá es que se utiliza la sexualidad de las personas para captar la atención de los espectadores. ¿Por qué se usa la sexualidad? ¿Por qué no usar otra cosa? Imagínense que cuando nosotros éramos los hombres de las cavernas o las mujeres de las cavernas, una cosa que nos ocurría es que deberíamos estar muy atentos a los estímulos sexuales porque de eso dependía la perpetuación de nuestra especie. Entonces, eso es como un contenido predefinido, como una habilidad predefinida que nosotros ya tenemos en nuestro cerebro. Nuestros cerebros van a prestar atención a los estímulos sexuales. Y también va a pasar con los estímulos violentos, porque no estar atentos a estímulos violentos podría poner en juego nuestra supervivencia. Entonces, siempre nuestro cerebro va a estar atento a estos dos estímulos. Por eso es que está como este dicho de que el sexo y la violencia venden. Realmente no es que vendan, sino que lo que hacen es que como seres humanos nosotros prestemos más atención y enfoquemos nuestra atención. Entonces, este material sexualizado utiliza la sexualidad de los seres humanos para atraer la atención de los espectadores. Lo encontramos en la publicidad, en algunos contenidos digitales, lo promueven en algunas ocasiones ciertos influenciadores en redes sociales, lo encontramos también en canciones, videos musicales, y ese es el material sexualizado, primer material sexual disponible en Internet. El segundo es el material pornográfico. Con el material pornográfico, básicamente lo que encontramos son contenidos que representan actos sexuales explícitos entre adultos, que se dan entre adultos.
Y básicamente estos contenidos lo que hacen es que tienen como fin despertar o provocar excitación sexual en los receptores. Entonces ya aquí el fin es totalmente claro. Lo que busca es generar excitación sexual, a diferencia de los sexualizados donde solo busca llamar la atención. Y por último tenemos los materiales de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que son cualquier representación de un menor de 18 años en una actividad sexual o enfocados en las partes genitales de un niño. Estos contenidos son ilegales, estos últimos contenidos son ilegales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos contenidos? Al tener estatus de ilegalidad, cuando se producen, se distribuyen, se descargan, pues va a ser ilegal su producción, su descarga, su distribución. Entonces, acá básicamente, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que estos contenidos pueden ser altamente disponibles en Internet. Y una cosa que, por ejemplo, están empezando a mostrar los estudios es que cuando un menor de 18 años, un niño, niña, adolescente, accede a materiales pornográficos, después va a querer buscar materiales de explotación sexual, con lo cual este círculo de producción de este tipo de contenidos, pues va volviéndose un círculo vicioso, que cada vez hay mayor demanda y mayor producción de este tipo de contenidos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando un menor de 18 años, una situación que ha ocurrido mucho en la cuarentena, que es incitar a niños, niñas y adolescentes para que produzcan este tipo de contenidos en Internet, cuando esto sucede, parte de lo que va a ocurrir es que esos contenidos que producen los niños se van a convertir en materiales de explotación sexual que circulan en Internet. Entonces, en esta medida es importante que nosotros tengamos en el panorama estos contenidos porque va a ser necesario hablar de este tema con los niños. Entonces, aquí viene la parte que todo el mundo piensa que es muy complicada, pero no lo es tanto. ¿Cómo hablamos con los niños acerca de pornografía? ¿Qué le decimos a un niño sobre la pornografía? Entonces, básicamente, lo primero que deberíamos ayudar a los niños es a que puedan identificar estos contenidos. Entonces, entre los 5 y los 7 años, lo que les vamos a decir es la pornografía lo que les vamos a decir son, cuando veas fotos o videos en Internet donde aparecen personas desnudas, sin ropa o con sus partes privadas descubiertas, ay, esos videos nos hacen daño, no los podemos ver. Y ahorita les digo qué vamos a hacer con esos videos. Con los niños entre 7 y 10 años ya les nombramos la palabra pornografía, entonces les decimos, mira, la pornografía son fotos o videos donde aparecen personas sin ropa con sus partes privadas descubiertas. Cuando los vemos, esos contenidos nos hacen daño, podrían hacer que los queramos ver mucho y nos van a confundir. Entonces, si en algún momento encuentras esos contenidos en Internet, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, vas a apagar la pantalla. Luego de eso, vas a venir corriendo a contar. Podría pasar que te dé miedo o vergüenza, pero va a ser algo de lo que tenemos que hablar porque yo necesito protegerte. Y por nada del mundo te voy a juzgar por lo que haya sucedido. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, cuando damos la definición, les ayudamos a los niños a identificar el riesgo. Luego, cuando les decimos el paso a paso de qué hacer, les damos una ruta de escape para buscar ayuda, para que emitan una alerta temprana que nos ayude a evitar que los niños en el futuro sean victimizados. Entonces, esto básicamente, si ustedes lo ven, es una estrategia de prevención que nos va a ayudar a que fácilmente podamos conversar de estos contenidos con los niños, pero sobre todo a que ellos nos puedan alertar si algo malo les ocurre en línea. ¿Listo? ¿Cuáles son los impactos del consumo de pornografía y por qué deberíamos actuar frente a este tema que es como un tema tan controversial y tan delicado? Entonces, el primer impacto es que precipita el acceso a información sobre sexualidad y esa información que se presenta en estos contenidos es de una sexualidad distorsionada. Es decir, una sexualidad donde no hay afecto, donde no hay respeto por el otro, una sexualidad que es violenta, una sexualidad que le hace daño, por ejemplo, a las mujeres. Entonces, es una información que está tergiversada, distorsionada. Pero además, este tipo de contenidos pueden detonar en los niños más pequeños la aparición de conductas sexuales precoces o inapropiadas. ¿Qué quiere decir esto? Los niños ven esos contenidos y dicen, pues si en la pantalla se comportan así, debe ser que yo me puedo comportar con las demás personas así. Y entonces, parte de lo que van a hacer es querer imitar estas conductas
con todas las implicaciones, las graves implicaciones que esto puede tener. Además, este tipo de contenidos lo que hacen es reforzar algunos roles y estereotipos de género que normalizan las violencias sexuales. Por ejemplo, que las mujeres son objetos sexuales para los hombres, que los hombres pueden violentar a las mujeres para obtener placer, que, por ejemplo, las mujeres disfrutan ser violadas. Todos estos son imaginarios que se transmiten a través de la pornografía y que generan bastantes daños y efectos nocivos en los niños y niñas. Y además, otra cosa que sucede es que cuando nosotros vemos este tipo de contenidos, parte de lo que va a ocurrir es que nuestro cerebro va a generar sustancias que van a hacer que nuestro sistema de recompensa se estimule y que nosotros creamos que es necesario ver más y más y más. Se genera placer, nosotros vamos a sentir placer incluso desde edades tempranas. Puede pasarnos. Entonces, parte de lo que va a ocurrir es que como los niños todavía no han desarrollado su autorregulación y control, van a engancharse con la visualización de estos contenidos y les va a costar trabajo dejar de verlos, ¿vale? Con los contenidos violentos que tenemos. Entonces, estos contenidos, nuevamente, hay que dar una definición. ¿Qué son los contenidos violentos? Aquellos donde aparecen personas que se hacen daño a sí mismas o le hacen daño a otros. Si hay alguien que se hace daño a sí mismo o a otros, eso es un contenido violento. A veces cuando nosotros damos esta explicación, los niños van a decir cosas como, pero ¿y si por ejemplo son muñequitos como animalitos o extraterrestres los que se hacen daño, eso también es violencia? Y la respuesta es sí. Entonces, cuando nosotros le damos esta definición a los niños, sobre todo en las edades más tempranas, para ellos va a ser más fácil identificar cuando la violencia se presenta. ¿Por qué es necesario que la puedan reconocer? Porque los niños que han sido expuestos de manera recurrente a contenidos violentos tienden a tener más pensamientos y comportamientos agresivos con otros y sentimientos de enojo con el mundo. Entonces, estos niños van a tener una mayor probabilidad de responder de manera hostil cuando un problema se presenta. ¿Qué podemos hacer? Por un lado, evitar que jueguen videojuegos que recompensen por disparar o matar o por hacerle daño a otros, promover interacciones respetuosas. Nosotros siempre les decimos a los niños que tienen que ser respetuosos con otros, que no pueden ser groseros, que no pueden ser agresivos, pero eso lo tenemos que extender también a las interacciones en línea y evaluar previamente los contenidos que ellos consumen. Un recurso que a mí me encanta, que está disponible en Internet, es la página de Common Sense Media Latino. Esta página es una página web que nos permite ver reseñas de los diferentes juegos y las diferentes aplicaciones o contenidos que se van generando para niños y niñas. Entonces se las súper recomiendo porque además de tener la reseña, también tiene como tips para conversar con los niños respecto a los diferentes contenidos disponibles. Otro tema que encontramos acá son los retos virales en Internet. Entonces esto básicamente es hacer un ¿Me oyen? ¿Sonido? Sí, Ya. Viviane, sí. Ahora Ok, sí. ok, Sí, perfecto. Creo que me fui por un segundo, pero Se ya había estoy de vuelta. perdido totalmente. Quedamos sí, hasta la señora, ya se página que nos escucha. estaban recomendando de contenido. Hasta ahí quedamos. Ok, perfecto. Entonces, bueno, con los retos, entonces, ¿qué nos va a pasar? Les estaba diciendo que son básicamente realizar alguna acción frente a una cámara y no mirar a otros. Hay unos que son inocuos, donde no pasa nada. Por ejemplo, este que ustedes ven en pantalla, que es Bill Gates echándose un cubito de agua fría en la cabeza. Nada pasó, se recolectó
una cantidad muy importante de dinero para hacer investigación científica, pero hay otros que podrían ser riesgosos. Y sobre todo poner a los niños en grave peligro de salud. Por ejemplo, hay unos donde los niños podrían caerse, intoxicarse, broncoaspirar. Existen diferentes posibilidades que hacen que los niños y niñas estén en riesgo. Entonces, estos siempre han existido y las redes sociales lo único que hacen es facilitarlos, pero tienen efectos negativos particularmente en los niños o adolescentes que están en una situación de riesgo. Entonces, no porque estén los retos, todos los niños van a salir a hacerlos, pero sí existen algunos niños que simplemente por tener algunas dificultades o haber tenido dificultades en su proceso de desarrollo se podrían enganchar con estos retos. Cosas que podemos hacer con los retos, por ejemplo, conversar sobre este tema con los niños, preguntarle, oye, ¿has escuchado hablar de tal reto? ¿Alguna vez te interesaría participar en el salón de tus compañeros? ¿Hay alguien que esté jugando este tipo de reto? Y si esto es así, explicarles las consecuencias que podrían tener, el por qué no deberían sumarse a esos retos y sobre todo decirles que si no lo quieren hacer no es necesario que lo hagan, que nadie debería obligarlos a hacer. ¿Listo? Otro tema que va a ser importante en esta edad es reconocer la información personal, ayudarles a los niños, por ejemplo, a reconocer que el nombre, la edad, la dirección, el teléfono, es información que da datos sobre ellos y que cuando la comparten, otras personas podrían identificarlos o contactarlos, incluso si no los conocen. Acá, con este tema, la instrucción sería que siempre deben preguntar antes de compartir información personal. Lo primero que hacemos es ayudarlos a identificar qué es la información personal y luego a que pregunten antes de compartir. Porque las pantallas llaman tanto la atención de los niños. Muchos papás dicen como, pero es que yo no sé cómo hacen, están conectados todo el día y terminan las clases en el colegio, por ejemplo, cuando eran las clases virtuales y querían seguir conectados. ¿Esto por qué pasa? Básicamente pasa porque existen diferentes niveles de estimulación en estos dispositivos. Miren todos estos que les estoy mostrando acá. Entonces, está la pantalla que tiene una luz azul que hace que nosotros permanezcamos despiertos y capta nuestra atención. Están los estímulos del dispositivo, que son las notificaciones que cada vez que suenan, vibran, alumbran, pues hacen que nosotros desviemos la atención hacia el dispositivo y queramos estar allí o revisar qué fue lo que sucedió allí. Está la estimulación social, que es como cada vez que suena una de estas notificaciones, nosotros vamos a sentir que hay alguien en el mundo que nos necesita y quiere conectar con nosotros. Entonces, en esa medida vamos a sentir una recompensa social en estos dispositivos. Y funcionalidades como el scroll automático y el autoplay van a hacer que nosotros no podamos saber cuándo detenernos. En el scroll automático bajamos y eso nunca se acaba. Y en el autoplay termina un contenido y automáticamente sigue el otro. Entonces va a ser difícil para los niños saber cuánto tiempo ha pasado o cuándo deberían detenerse. Y finalmente tenemos el cerebro de los niños, que al ser un cerebro que está en proceso de desarrollo todavía es muy inmaduro y no tiene desarrolladas por completo las habilidades de regulación y control inhibitorio, que es de las que les he venido hablando. Esas habilidades se van a terminar de desarrollar por allá a los 25 años. Hay papás que me dicen, pero ¿cuándo será que yo tengo que dejar de repetir lo mismo? Y la respuesta es más o menos a los 25 años, cuando esté completamente desarrollada la autorregulación y el control inhibitorio. Mientras eso sucede, vamos a tener que estar como papás y mamás con nuestras normas y límites, haciendo las veces de ese lóbulo prefrontal, que es esta partecita de acá, mientras se desarrolla. Un día se va a desarrollar, pero mientras tanto debemos acompañar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para acompañar? Existen como dos grandes estrategias. Unas estrategias que son restrictivas, es decir, de impedir el acceso, de bloquear sitios, de impedir descargas de contenidos, y hay otras que son más de carácter empoderador, es decir, darle habilidades a los niños para que puedan navegar de forma segura. Ejemplos de estrategias empoderadoras, las definiciones que yo les daba con el paso a paso. Esos son ejemplos de estrategias empoderadoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas dos estrategias a lo largo del ciclo de vida de los niños? Si aquí tuviéramos en el eje X la edad y en el eje Y la autonomía, lo que vamos a encontrar es que a mayor edad los niños van a tener mayor autonomía. Hacia los 6 o 7 años, ahí denme un segundo que me adelanté mucho, hacia los 6 o 7 años, si ustedes miran, va a ser mucho más relevante la restricción que el empoderamiento, aunque tenemos que empoderar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Como los niños todavía están tan pequeñitos y no han desarrollado la mayoría de sus habilidades, necesitan navegar en entornos seguros. Y aquí es importante saber que las redes y las plataformas digitales en este momento no son espacios seguros para los niños, los podrían poner en riesgo.
¿Por qué? Porque fueron espacios pensados para adultos y se requieren habilidades que solo se desarrollan más o menos hacia los 14 años para estar seguros en ellos. Habilidades como cuáles: reconocer, por ejemplo, la intención que tiene una persona cuando se acerca, saber cuándo algo es cierto o falso, reconocer la naturaleza de un contenido. Esto es, por ejemplo, saber cuándo un contenido está tratando de venderme algo o es un contenido educativo. Esas cosas solo ocurren después de los 14 años, simplemente por desarrollo cerebral. Entonces, por eso va a ser necesario que en estas edades en las que estamos, ustedes restrinjan el uso que hacen los niños para que podamos tenerlos en un entorno un poco más controlado. ¿Va a durar para siempre esa restricción? No. Conforme van creciendo, vamos a ir cediendo en la restricción y vamos a ir aumentando las estrategias empoderadoras. ¿Cómo hacemos la restricción? Con controles parentales. Estos controles parentales que ustedes ven aquí en pantalla, ustedes pueden escanear los codiguitos con la cámara de su celular o ingresar a los enlaces que aparecen acá. Si quieren, pueden tomarle una fotico o un pantallazo a esta diapositiva. Estos 3 controles parentales yo siempre los presento porque son los controles que están a nivel de los sistemas operativos. ¿Hay más? Sí, de diferentes categorías, de diferentes naturalezas, pagos. Estos me gustan porque son del sistema operativo, son gratuitos y tienen una funcionalidad relativamente buena. El que más me gusta, por ejemplo, para dispositivos móviles, incluso ver sus opciones pagas, es el de Google Family Link, este último, que es para dispositivos Android y que tiene una muy buena funcionalidad para celulares y tabletas. Entonces, en esos enlaces que les dejo ahí compartidos, ustedes van a poder ver cómo configurar estos controles. No vamos a entrar acá porque hay tantas configuraciones como dispositivos y controles parentales, pero ahí van a poder ver el paso a paso de cómo lograrlo. ¿Listo? En otro tema, una cosa que va a ser fundamental es que promovamos la autonomía de los niños. Entonces, en un momento como el actual, donde ellos están como cambiando de modalidades permanentemente, lo primero que va a ser necesario es que observemos qué es lo que estamos haciendo ahora, cuánto tiempo pasamos conectados, qué es lo que estamos haciendo, para luego poder definir las rutinas donde incluyamos los deberes y el ocio y podamos hacer que se cumplan. Luego de eso va a ser necesario que revisemos si hay que retirar dispositivos. De golpe en la cuarentena nosotros entregamos celulares, tabletas, computadores que ya no es necesario usar. Entonces, si tenemos que quitarlos, está bien hacerlo. No es necesario mantenerlos allí porque podrían poner a los niños en riesgo. Además, otra cosa que va a ser fundamental en esta edad es permitirles a los niños asumir las responsabilidades de acuerdo a su edad. Una cosa que pasó en la cuarentena es que como papás teníamos que asistir a clase con los niños. Entonces, a veces empezábamos, y por ejemplo, a mí me pasó en muchas sesiones, que estaba yo dando la sesión y era para los niños y terminaban los papás participando como si fueran los niños. Entonces, dejar que los niños puedan ser autónomos y asumir lo que les corresponde de acuerdo a su edad va a ser fundamental. Les recuerdo apagar micrófonos, que por ahí estoy escuchando algo. También ser muy respetuosos con la etapa que están viviendo, los espacios y la autonomía que han desarrollado y mantener la coherencia y la consistencia. Esto es, hacer lo que decimos y mantenerlo en el tiempo. ¿Cuáles van a ser las estrategias y mensajes clave? Entonces, el primero, el tiempo. ¿Cuánto tiempo es adecuado para el uso de pantallas? Entonces, en el tema de uso de pantallas vamos a tener 2 tipos de tiempo. Un tiempo que se relaciona con las habilidades e interacción humana, donde los niños, por ejemplo, están en actividades que promueven el aprendizaje y la educación, la interacción social, por ejemplo, con otras personas, videollamadas con familia y amigos, y este tiempo no tiene un límite, no se ha establecido un límite. Lo único que se dice es que ojalá no interfiera con otras actividades que los niños necesiten para su desarrollo. Por otro lado, tenemos el uso recreativo, que este es más consumo pasivo de contenidos del que les hablaba al principio. Estar sentados simplemente viendo la pantalla, viendo videitos, haciendo scroll en redes sociales, jugando videojuegos, por ejemplo, y este sí está restringido a máximo 1 hora al día, que no es acumulativo. A veces hay personas a las que 1 hora al día les parece muy poquito, dicen, pero es que solo 1 horita, eso es muy poquito. Y quiero contarles de dónde viene esa hora. Imagínense que esto que yo les presento en esta tablita son las actividades básicas que tendría que hacer un niño, el tiempo básico que tendría que dedicar un niño o niña a actividades que promueven su desarrollo. Entonces, si ustedes miran en los primeros años, si nosotros pusiéramos 1 hora de pantallas, necesitaríamos que los niños empezaran a tener días de más de 24 horas. No les
tiempo para hacer todo lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque en estos primeros años los niños aprenden mejor jugando e interactuando con el mundo real. Más adelante van a tener un poquito más de tiempo libre, pero tengan en cuenta que en esta sumatoria de tiempo, en esta tabla, no aparece la socialización, la lectura, el juego, el tiempo en familia. Entonces, es de ahí de donde viene esa hora diaria. ¿Qué recomendaciones les hago a nivel general? Primero las normas y después el acceso. Es mucho mejor cuando nosotros, antes de entregar el dispositivo, definimos las normas que van a regir ese dispositivo. Por ejemplo, que se deben apagar 1 hora antes de ir a dormir, que en las noches las pantallas no deberían estar en las habitaciones, que no las usamos a la hora de comer, porque cuando los niños comen necesitan estar centrados en el proceso de alimentación, que las cámaras siempre van a estar cubiertas, que las redes sociales solo son a los 13 años y los celulares hacia los 14 años. Y hay una cosa que va a ser fundamental acá y es que con los niños en las edades en las que ustedes tienen hijos va a ser fundamental que ellos se muevan mientras están usando las pantallas. Por ejemplo, si en algún momento tienen que volver a una clase virtual, es importante para ellos moverse. ¿Por qué? Porque cuando ellos se mueven, toman control sobre su cuerpo y eso les ayuda a desarrollar autorregulación y control. ¿Por qué va a ser necesario esto? Porque la atención de los niños es limitada. Ustedes acá en pantalla ven el periodo atencional que tienen los niños según la edad. Entonces, sus hijos llegarían máximo a 45 minutos de atención. Cosas que podemos hacer, por ejemplo, dejar que se sienten en una pelota de pilates mientras están en clases virtuales, darles un cauchito para que estiren mientras están en clase, o por ejemplo, darles un pedacito de plastilina para que amasen. Eso, el movimiento que ellos tienen en su cuerpo, les va a ayudar a desarrollar procesos de regulación y control. ¿Cuándo deberíamos buscar apoyo psicológico por los temas que se presenten? Cuando desplacen actividades importantes para su desarrollo por estar conectados, que dejen de comer, de dormir, de interactuar con otras personas por estar frente a una pantalla y que cuando les pidamos desconectarse se pongan agresivos o pierdan y se desregulen por completo, pierdan cualquier tipo de control y se desregulen, ahí vamos a necesitar apoyo. También si hubo algún intercambio de tipo sexual a través de medios digitales o si hubo exposición a contenidos violentos o sexuales, y acá va a ser fundamental en este último que sea una exposición donde los niños dicen, es que no puedo sacar esas imágenes de mi cabeza, vienen una y otra vez y no las puedo sacar. Es en estos casos donde se va a requerir ese apoyo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este tipo de espacios que ha facilitado el colegio básicamente son espacios que nos permiten extender la coherencia y la consistencia en las normas. Entonces, el colegio ha definido unas normas para sus clases, unos roles y responsabilidades para sus estudiantes y la idea es que nosotros con las pautas de estudio en casa logremos generar una articulación que permita que pasemos de tener un hogar seguro con unas plataformas seguras a tener un entorno digital seguro donde todos los niños y niñas del colegio puedan estar protegidos. ¿Listo? Entonces ya con esto cierro con un mensaje que es fundamental y es que en este tema la conexión va a ser primero que la corrección. Porque cuando los niños y niñas se sienten seguros en esa relación que tienen con sus adultos cercanos, va a ser mucho más probable que acepten las normas y los límites que definamos y vamos a aumentar la probabilidad de que estén seguros. Entonces, con esto voy a dar cierre a la presentación del día de hoy porque vamos a pasar a una actividad en grupos. La actividad en grupos, déjenme un segundito, yo quiero verla ahora. Vamos a tener 20 minutitos para la actividad en grupos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A continuación, ustedes van a poder compartir sus aportes a través de unos tableros de Mentimeter que nos van a compartir por el chat en un momento. Nos lo va a compartir Sandra y vamos a estar moderando la actividad. Voy a estar yo acá moderando la actividad con ustedes. Sandra me va a estar apoyando a través del chat. Vamos a tener 20 minuticos aproximadamente para analizar sus respuestas y al final vamos a cerrar respondiendo a las preguntas que ustedes tienen y retroalimentando un poco los aprendizajes que vayamos teniendo en plenaria. Para participar va a ser muy sencillo. Entonces, por un lado, ustedes pueden compartir sus aportes a través del Mentimeter, que son los enlaces que les vamos a compartir. Son 2 preguntitas sencillas. Entonces, pueden compartir sus impresiones a través del Mentimeter o lo pueden hacer a través del chat también. O pueden levantar su manita y les activamos micrófono para también ir conversando, ¿vale? Entonces, ya con esto,
quiero contarles cuáles son los principios fundamentales que van a regir este pequeño espacio. Hoy vamos a estar en una oportunidad de oro para que podamos asumir esa responsabilidad en el uso que los niños y niñas hacen de tecnología, pero además para generar conexiones de confianza entre nosotros y con el colegio que nos permitan mantenernos seguros. Entonces, hoy nuestros principios fundamentales van a ser crear, por un lado, eso que nosotros sepamos, que ya hayamos puesto en práctica, va a aportar en la construcción de cambios y de nuevas formas de lograr las cosas que nos van a beneficiar a todos. Además, vamos a confiar. Puede que ahora no sepamos la respuesta correcta, pero probablemente juntos al final de esta sesión la vamos a encontrar. También vamos a aprender de otros y vamos a construir nuevas posibilidades con los demás y vamos a hacer que las dificultades se conviertan en maravillosas oportunidades de aprendizaje. Entonces, ya con esto, nosotros estuvimos en un primer momento donde lo que revisamos hoy fueron los contenidos inadecuados, vimos algunas cosas de uso excesivo de Internet y de cómo promover la autonomía digital y vamos a revisar cómo aplicarlo. Entonces, para revisar ese cómo aplicarlo, quisiera preguntarles, y aquí le voy a pedir el favor a Sandra que nos comparta la primera pregunta a través del chat. Ya está compartido, Viviana. Ya la enviamos. Perfecto, perfecto, Sandra. Entonces, ya con esto, en este enlace que ya les compartieron de la primera pregunta, quiero preguntarles de esos retos que mencionamos a lo largo de la sesión, los riesgos o las dificultades que se les presentan a los niños, ¿cuáles son los que ustedes enfrentan más frecuentemente con sus hijos e hijas? Entonces, si quieren, vayan poniendo sus impresiones. Recuerden hacerlo por el enlace que nos mandó Sandra a través del chat, por el chat, o si quieren levantar su manito para hacer algún aporte específicamente respecto a este tema, lo pueden hacer. Si tienen preguntas, esas las vamos a dejar para el final, ¿vale? Pero si tienen algún aporte sobre este tema específico, lo pueden hacer en este momento. Entonces, yo por aquí voy a abrir mi menú de participantes. Viviana, porque veo una manita levantada. Ahí no vemos el enlace en el chat. Sí, está puesto, mírenlo, está subrayadito con azul. No. Sandrita, no. Cuando quieres, mándalo bueno, nuevamente, Sandra. Lo vuelvo a escribir, ajá, control V. Y enter. Otra vez se fue. De pronto lo tienes direccionado a una sola persona y no toda la que a todos. Sí. Si bueno, quieren, denme un segundo. Y no aparece. Tiene que ok, enviar. Sí, perdóname. No ha llegado. Ajá. No aparece, Listo. aparece en azul. Ahí va. Sale Ahí va, azulito. ¿Sí? Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ok, perfecto. Listo. Mientras ustedes van diligenciando el Mentimeter, entonces yo por aquí veo dos manitas levantadas. La primera es de Luis Guillermo Gil. Luis Guillermo, si quieres, activa micrófono y nos cuentas tu aporte. Bueno, no, el aporte que yo quiero dar es el tema de los controles parentales. Yo domino perfecto los controles parentales que tiene iOS, es espectacular, o sea, celulares, tablet, computadores, eso es perfecto. Y yo tenía a mis dos hijos, uno lo tengo en segundo, otro lo tengo en quinto, los tenía con controles parentales. Pero desafortunadamente ahorita que volvieron al colegio, mi hijo como que era de los pocos que tenía control parental. Y pues todos los niños se me burlaron. ¡Ah, él tiene control parental! Porque los demás no tenían control parental. Entonces, pues mi hijo se sintió mal. O sea, yo por querer hacer más, protegerlo, llegó al colegio y se burlaron de mi hijo porque era el único que tenía control parental en los equipos. Entonces, pues eso generó una incomodidad. Mi hijo, papá, pero ¿por qué a mí a ellos no? Entonces, ¿por qué no los cuidan? ¿Qué le contesto a mi hijo? O sea, o todos en la cama o todos en la... Ok, entonces miren, aquí hay una cosa que va a ser fundamental y súper importante. Muchos de los límites y normas que nosotros establezcamos para nuestros hijos, no solo en el uso de la tecnología, sino en cualquier tema, van a generarles incomodidad. A veces porque a nosotros como seres humanos no nos gusta que nos digan que no cuando queremos hacer algo, pero otras veces va a ser porque de golpe esas normas y esas reglas que nosotros establecemos son disonantes con el contexto, es decir, no coinciden con lo que está pasando en el contexto. Sin embargo, el rol nuestro como papás, mamás y cuidadores va a ser mantener seguros a nuestros hijos y eso tiene un nivel de relevancia que es altísimo, está por encima de cualquier otra consideración. Entonces, puede pasar que nuestros hijos se sientan incómodos en algún momento
Y parte de lo que nosotros como papás y mamás podemos hacer, más que quitar la incomodidad, es permitirles que transiten por esa incomodidad. ¿Por qué permitirles que transiten? Uno diría, pero qué crueldad, ¿por qué tenemos que dejar que los niños sufran? Y resulta que no es un sufrimiento como tal y no es un sufrimiento dramático, sino que es permitirles transitar y darles herramientas para transitar por esa incomodidad. Es decir, podemos decir, mira, yo sé que te sentiste frustrado, no te gustó que tus compañeros se hubieran burlado de ti y está mal que tus compañeros se burlen de ti. Sin embargo, este control parental que yo te puse en el dispositivo es un control parental que permite que tú estés seguro, que no te encuentres con contenidos inadecuados, por ejemplo, contenidos donde aparecen personas desnudas con sus partes privadas descubiertas o contenidos violentos que podrían hacer que te vuelvas más violento con el tiempo. Hay muchos papás que no saben de esto. Nuestra familia es privilegiada porque conoce de este tema y porque lo hemos podido implementar, y puede que haya muchos papás que no lo conocen y por eso los otros niños no tienen un control parental. Sin embargo, para nosotros como familia es muy importante que tú estés protegido. Por eso vamos a mantener los controles parentales, aun cuando entiendo que es difícil. Si en algún momento te llegas a sentir mal por algo que haya ocurrido, puedes dirigirte a mí, puedes recurrir a mí, yo voy a estar aquí para apoyarte. Además, confío en que tienes las habilidades para superar esta situación, tienes cómo lograrlo. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Por un lado, reconocemos y validamos la emoción que los niños están sintiendo, que es totalmente válida. Es como, yo soy el diferente, a nadie más le están poniendo estos límites. En segundo lugar, reconocemos y le damos relevancia a las normas que queremos establecer en casa, que esto va a ser fundamental porque les va a ayudar después a la incorporación de otras normas, incluso las que no son de tecnología. Y por otro lado, va a empoderar a los niños, por un lado para que entiendan que así es como funciona la lógica familiar, pero además para que entiendan que ellos tienen cómo lograrlo, no solo porque cuentan con la habilidad, sino porque tienen personas alrededor que los están apoyando y dándoles soporte social. Entonces esto va a ser fundamental. Otra cosa que nos puede ayudar acá es que, como yo te decía, Luis Guillermo, no todos los papás conocen de este tema. Así como cuando yo llego a las conferencias me encuentro con papás maravillosos como tú que los has usado y que validas todo lo que yo he dicho. También hay papás que dicen, ¿el control qué? Nunca habían escuchado sobre los controles parentales y no tenían ni idea que deberían instalarlos en los dispositivos de sus hijos. Entonces, a veces también cuando nosotros nos sumamos como familias dentro de la institución educativa, por ejemplo, compartiéndoles a otras personas del salón de nuestros hijos cómo funcionan los controles parentales, definiendo acuerdos familiares entre, por ejemplo, los papás del grupo de mi hijo o de los amigos más cercanos de mi hijo, entonces parte de lo que voy a empezar a hacer es generar acuerdos que son de un siguiente nivel, van un nivel superior a la familia y empiezan a hacer unos acuerdos macro que empiezan a hacer que ese entorno donde están creciendo los niños empiece a unificarse con estas normas y valores que queremos promover. ¿Qué pasa acá con esto? Esto que tú haces, Luis Guillermo, es súper válido, poner controles parentales en los dispositivos de los niños, porque digamos que estos entornos, como yo les decía, por definición no son entornos seguros para los niños y niñas. Entonces, por eso va a ser necesario que implementemos estas medidas de protección. No sé si con esto respondo a tu comentario, Luis Guillermo. No, maravilloso, y me das herramientas también para enfrentar el tema con mi señora, porque pues ella tampoco sabe usar control parental y me da hasta con el balde, pero actívele otra vez al niño, desactívele ese control parental. Pero ya con lo que me acabas de decir, me das herramientas para, primero, con mi señora al interior, porque yo sí he sido súper estricto y utilizo tanto el tema de tiempo como el acceso a las páginas, como el acceso a las aplicaciones y lo que no pueden bajar. Y a mí me llega la solicitud de una aplicación y yo le digo si sí o si no. O sea, eso yo soy súper riguroso con el control parental. Esa es la actitud. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo, el control va a ir cediendo. Como yo les mostraba en la gráfica, ese control va a ir cediendo. Es como cuando nosotros tenemos a los niños pequeñitos, bien pequeñitos, los llevamos al parque y no les soltamos la mano, los llevamos alzaditos, los montamos en todos nosotros. Pero conforme van creciendo, los vamos dejando cada vez que sean más libres, que puedan correr, que puedan jugar, que puedan saltar por su cuenta. Y ya cuando son grandes les decimos, vas al parque y regresas antes de las 4 de la tarde. Entonces, ese control va a ir cediendo con el tiempo, conforme tú vayas viendo que tus hijos van utilizando tecnología de una manera responsable, va a ir cediendo. Pero en esta edad en la que están sus hijos, es hora de cuidar y de ser restrictivos. ¿Listo? No, yo soy ingeniero mecánico y la curva que presentaste en la presentación me parece maravillosa, porque tengo un hijo de 7 y el otro tiene 12.
Entonces ya sé cuál es el nivel de control parental que tiene el uno o el otro. Yo eso no lo tenía tan claro. Entonces ya aquí me diste una herramienta Exacto. adicional para soltarle más al de 12 y ser un poco más exigente con el de 7. Ahorita los tengo a los dos en la misma rasera y yo tengo que separarles el tipo de control parental. Maravilloso el tip que me diste. Ok. Súper, una cosa que te va a servir ahí también es hacer consciente al de 12 que al de 7 hay que protegerlo y hay que cuidarlo así como a él se le protegió en su momento, porque también los hermanos mayores muchas veces juegan un rol fundamental en la protección de los más chiquitos, entonces incorporar eso también podría ser una estrategia útil. No, Entonces, muchas bueno, por gracias. acá, Muchas ¿qué nos gracias. vale? Con Infinitamente gusto. agradecido. Súper. ¿Qué nos muestra por acá el Mentimeter? De los retos mencionados, ¿cuáles son los que ustedes enfrentan más frecuentemente? Nos dicen control del tiempo, ciberdependencia, tiempos límites viendo tele. No, el tiempo en pantalla se está haciendo como el estrella. Contenidos violentos, contenidos inadecuados, principalmente violencia, ver videos sin control o mientras comen muchas horas, es una constante negociación, que el tiempo de tecnología termine sin peleas. Ahorita les voy a dar un tip para eso, que se pone bravo cuando le decimos que hay que apagar, tener actividades diferentes que no sean virtuales, diversificar el entretenimiento de los niños. A ver, no reconocer intenciones ni la naturaleza de los contenidos. Es normal porque el proceso de desarrollo de sus hijos, si están antes de los 10 años, no lo van a poder hacer, antes de los 14 ni siquiera lo logran. También regular el tiempo de uso computador y celular para jugar. Ok, muchos. Aquí miren, hacemos un acuerdo de horario, pero en ocasiones cuando le digo, ya sonó la alarma, no le gusta y me deja de hablar por un rato. Entonces, nuevamente los niños se van a molestar, pues porque les decimos que no hagan algo que ellos quieren hacer. Hasta a nosotros nos molestaría. Si a nosotros nuestro jefe nos dice que no hagamos algo que queremos hacer, nos vamos a molestar. Pero entonces, ¿qué va a ser fundamental acá? Nosotros hacemos primero el acuerdo de horario. Esto se conecta con lo que les decía hace un momentito. Hacemos primero el acuerdo. Una vez hemos hecho el acuerdo, entonces nosotros, en lugar de dar cantaleta y repetir y repetir y repetir, vamos a definir lo que queremos hacer. Entonces, ya tenemos definido el horario y resulta, pongamos un ejemplo, los niños se deben desconectar a las 7 de la noche. Entonces, a las 7 de la noche, nosotros siempre tenemos la costumbre como voy a esperar que sean las 7 porque sé que fijo no se va a desconectar. Yo me espero que sean las 7 y ahí para decirle que por qué no se desconectó. Entonces, vamos a hacer diferente. Antes de las 7 de la noche, por ahí faltando 15 minutos para las 7, les vamos a decir, recuerda que faltan 15 para las 7, tienes 15 minutos para desconectarse. Con los niños más chiquitos nos puede ser de utilidad, por ejemplo, estos relojes de palitos, decirle, mira, este palito está acá. Cuando el palito llegue acá, cuando este palito largo llegue acá, ahí te vas a tener que desconectar. Te quedan solo 15 minutos. Cuando falten 5, volvemos a recordar y a las 7 les decimos, son las 7. ¿Qué es lo que pasaba a las 7 de la noche? ¿Qué era lo que habíamos definido? ¿Cuál fue el compromiso? Y esperamos a que nos contesten. Ellos al principio se pueden hacer los locos. Les repetimos la pregunta en cara. Entonces llega un momento donde los niños dicen, sí, está bien, me tengo que desconectar, tú siempre me molestas. Se desconectan y una vez se desconectan, nosotros lo que tenemos que hacer es coherencia y consistencia. Lo mantenemos en el tiempo. ¿Qué pasa? Como los niños están desarrollando todo su proceso de aprendizaje y todas sus conexiones neuronales, ellos necesitan repetición. La repetición es la base del aprendizaje. Entonces, si nosotros lo hacemos todos los días, ellos va a llegar un momento donde dicen, ay, ya son las 7, me toca desconectarme. Nunca les va a gustar, nunca van a decir, ay, qué alegría, me tengo que desconectar porque son las 7, eso no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es que cada vez van a presentar menos resistencia para desconectarse. Entonces, ese es como el tip que les regalo por si les funciona. Por aquí, bueno, tenemos muchísimas cosas. Sobre todo, veo que el tema acá es el tiempo de pantalla. Entonces, esta herramienta que les doy, esta estrategia que les doy, les sirve muchísimo para tiempo en pantalla. Otra cosa que les sirve mucho para tiempo en pantalla es el control parental. Cuando ustedes instalan el control parental, pasa una cosa maravillosa y es que él controla el tiempo. Entonces yo le puedo decir, quiero que, por ejemplo, se conecten solo 1 hora al día o 1 hora después de que salgan del colegio. Entonces, tan pronto se acaba el tiempo, no hay poder humano que haga, salvo que ustedes les den permiso desde su aplicación, no hay poder humano que haga que ellos puedan volver a activar el teléfono para entrar a internet. Entonces, el control parental es una súper herramienta que les ayuda con este tema, ¿vale?
Ok, por acá nos dice, mi hija tiene 5 años y todo funciona súper bien entre semana, pero el fin de semana hay dificultades en el límite de tiempo. Una cosa que va a ser fundamental acá es saber, tener como claras 4 señales que nos dicen que hay algo que anda mal. Esas 4 señales es, nos hacemos 4 preguntas. ¿Mi hijo está comiendo bien y haciendo suficiente actividad física? ¿Mi hijo o hija va bien en el colegio y tiene todas sus tareas al día? ¿Mi hijo o hija ha interactuado frecuentemente con su familia y amigos? ¿Mi hijo o hija está durmiendo lo que tiene que dormir? Si esas 4 las respondemos bien el fin de semana, vamos bien. Y así se pasen un poquito, podríamos dejarlos. Aunque con los niños más chiquitos sería bueno que jugaran o que leyeran o que practicaran otras actividades. Si vemos que alguna de esas está mal, entonces nos devolvemos a la que está mal y definimos límites para esa. Si por ejemplo lo que vemos es como, es que hoy no comió el domingo, estábamos en la cena con los abuelitos y no puso un segundo cuidado en la cena ni quiso comer por estar pegado viendo videos. Entonces salen los dispositivos de los espacios de alimentación. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar por acá. Creo que muchas de estas tienen que ver con los tiempos. Y vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. Sandra, te va a pedir que por favor cambies a la segunda pregunta para que podamos revisar qué tenemos en la otra pantalla. Viviana, Nuestra segunda perdóname. pregunta. Viviana, Dime. hay 3 manitos levantadas. ¿Las dejamos para luego o hacemos parte de esta primera? Déjamelas ahí porque voy a darles palabra mientras vamos respondiendo a la segunda pregunta, Perfecto. ¿vale? Muy bien. Ajá. Ay, dame un Entonces segundo. va la segunda. Dame un segundo. Entonces, con la segunda, vamos a ir, dame un segundo que estoy por aquí. No Creo sé que qué le Luis pasó, Guillermo no ya me lo bajó está la mostrando. manito. Luis Guillermo Gil. Tenemos a Vale, Mafe y a- entonces vamos con la segunda pregunta, que es, ¿cuáles de estas estrategias podrían aplicar en sus familias? Y si ya lo han hecho, ¿cuáles les han funcionado? Ya les vuelvo a compartir pantalla, ¿vale? Para que lo puedan ver. Entonces, recuerden, en el enlace, en el chat, podemos compartir las respuestas a esas preguntas. Y vamos con Mafe Bernal, que tiene su manito levantada. Mafe, te escuchamos. Si quieres, puedes Mafe. habilitar el micrófono, Mafe. Estás con Mafe el Bernal. micrófono apagado. Entonces le damos el turno a Sergio Salas. Bueno, ¿Tiene la Gracias. manito Salas, alzada? te Sí, escuchamos. Sí. muchas gracias. Hay un tema que entre otras lo veía que se repite mucho también y es el contenido sexual hoy en día de los videos musicales. Los niños hoy por hoy les encanta la música, muchos de ellos quieren cantar. Esto del reggaetón es una moda, pues, que todos los niños quieren esa música, pero el contenido sexual en los videos pues, musicales hoy por hoy es alto. ¿Cómo manejar eso? Porque pues reprimirles que no vean los videos musicales si están a la orden del día, por todos lados los pasan, se hace difícil decirle no veas esto. Entonces, esa represión es muy complicada. ¿Cómo manejar esa situación? Bueno, tenemos 2 opciones que nos la da la tablita de acompañamiento. Tenemos la restricción o el empoderamiento. Entonces, restricción es decir, no puedes ver eso. Una recomendación que yo sí les haría es que si ustedes tienen hijos menores de 10 años, sí es mejor que utilicen las versiones restringidas, por ejemplo, de YouTube, que es donde ellos escuchan música. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? En la configuración, si ellos, por ejemplo, escuchan en su dispositivo celular, en la configuración de la aplicación hay un modo que se llama modo restringido. Cuando nosotros activamos ese modo restringido, filtra todos los contenidos que puedan ser potencialmente dañinos para niños o que hayan sido marcados como contenidos para adultos. Entonces, esta es una forma de restricción que, digamos, para la edad de los niños sí es recomendable. A veces uno dice, no, dejémoslo más abierto, pero no. Si tú, por ejemplo, vas con tu hijo al centro, tú puedes decir, no, es que quiero ser un papá abierto y dejarlo que camine por donde quiera. Pues no, es muy riesgoso. Entonces, cuando estamos en un entorno que puede ser muy riesgoso para los niños, restringimos un poquito y está bien. Eso no les va a quitar por completo toda la música, pero sí la que puede llegar a ser ofensiva o nociva para los niños. Entonces, por un lado está la restricción. Por otro lado está el empoderamiento.
Una cosa que podríamos hacer, si en algún momento, por ejemplo, nosotros vemos que nuestros hijos están pegados con una canción, escucharon una canción que la escuchamos nosotros y dijimos, pero ¿qué es este horror de canción? Esto es como dice una amiga mía, es pornografía auditiva, yo no quiero que mis hijos estén escuchando esto. Entonces lo que podemos hacer es sentarnos con ellos a escuchar la canción y empezar a hacer preguntas. Por ejemplo, preguntas de, oye, pero, o por ejemplo el video también. Por ejemplo, en ese video, ¿recuerdas que yo te dije que habían unos contenidos que cuando la gente aparecía con sus partes descubiertas en ropa interior como que no eran tan buenos? En ese video hay gente así, porque están así, porque estás viendo ese video yo creo que no es tan adecuado para ti. ¿Tú qué opinas? También podemos, por ejemplo, hacerles preguntas de, oye, pero ¿y tú qué opinas de lo que están diciendo en ese video? ¿Entiendes exactamente lo que dicen ahí? Y luego de eso podemos clarificar nuestras expectativas. Podemos decirles, ¿sabes qué? Yo entiendo que la canción puede ser pegajosa, pero realmente creo que esos contenidos, primero, no son aptos para tu edad. Tú estás muy chiquito o muy chiquita todavía para escuchar ese tipo de contenidos, pero sobre todo creo que dan ideas equivocadas respecto a muchos temas. Por eso yo preferiría que no los sigamos viendo. Puedo confiar en ti para que nos sigamos viendo esos contenidos. De golpe más adelante vas a poder entenderlos. A veces, por ejemplo, con los niños pasa que cuando nosotros tenemos estas conversaciones, los niños nos dicen como, no, es que yo no entiendo. Ellos no alcanzan a dimensionar todo lo que nosotros sí vemos. Entonces también les podemos decir como, pero si es un contenido que no entiendes y pasas tanto tiempo escuchándolo, pues de pronto estás perdiendo tu tiempo. Mejor pasar a unos contenidos que tú sí entiendas y que disfrutes, porque cuando uno no entiende también las cosas, pues no las puede disfrutar. Podría ser una estrategia que nosotros podemos utilizar. Como les digo siempre con esto, va a haber una cosa que podemos hacer en restricción que se recomienda con los niños en las edades que ustedes están y otras que podemos hacer con empoderamiento. Si vamos con las dos, vamos mucho más seguros. ¿Por qué? Porque en el futuro lo que nosotros podemos hacer es ayudar a los niños. Cuando trabajamos estas estrategias de empoderamiento, lo que va a pasar con los niños es que desarrollan unas habilidades que se llaman análisis crítico de la información y consideración de consecuencias. Estos son dos habilidades socioemocionales básicas que en este momento, de acuerdo con los datos del Foro Económico Mundial, son las habilidades mejor valoradas en las personas que salen a los entornos laborales. Entonces, nosotros muchas veces decimos lo hacemos para protegerlos, pero recuerden, todo esto que yo les he compartido también desarrolla habilidades en los niños que son habilidades que van a necesitar en la vida adulta, perdón. Entonces, para que lo tengamos súper en cuenta. No sé, Sergio, si con esto respondí a tu pregunta o comentario. Sí, está bien, te agradezco y voy a mirar lo de YouTube porque realmente no lo he hecho y a ver entonces cómo hacemos esa parte y también pues a hablar con ellos. Ellos ya empiezan a hacer preguntas. Recientemente precisamente me preguntaba, papá, ¿qué es cuando dos personas se quieren, se van desnudas a la cama? Cosas que empiezan a ver mucho en ese tipo de videos y uno como que, uy, esa pregunta me llegó de como un baldado de agua fría, cómo empezar a moldear esa situación, ¿no? Creo que algunas veces hay que empoderar e irles explicando, pero pues obviamente es una explicación progresiva como tú lo mencionas. Ok, siempre importantísimo con las preguntas de los niños. Preguntarles antes, ¿por qué me lo preguntas? Explícame de dónde sale esa curiosidad. Porque a veces nos pasa que como adultos damos una gran explicación cuando los niños tenían una duda que era bastante distinta. Entonces, siempre clarificar la pregunta va a ser fundamental. Entonces, bueno, por aquí estoy viendo en pantalla que los controles Viviana, parentales... Perdóname, María Fernanda Bernal nos dice que no le da opción, que el anfitrión no le permite preguntar, activar el micrófono, perdóname. Pero no, ¿cierto? Todos están habilitados. Sí, ahí técnicamente deberías poder habilitar micrófono. Mafe Bernal. A ver si lo logramos. Ok. Dame un segundo, a ver si lo logramos por acá. Ahí te mandé una solicitud para reactivar audio, Mafe, si quieres revisa porque ya te debería dejar. Entonces, bueno, vemos que acá limitar tiempos, establecer controles parentales, conversar con los niños, concertar horarios también es otra cosa que podemos hacer. A veces nosotros decimos, no, yo doy la última palabra, pero a veces conversar con los niños y decir, bueno, tenemos que definir el horario en el que nos vamos a desconectar. ¿Qué opinan? Hagamos una votación.
Acá podemos preguntar, concertar, pero siempre la decisión final la tomamos nosotros como papás. ¿Por qué? Pues porque somos los que tenemos el rol de cuidado y protección. La estrategia del tiempo en el reloj también es una estrategia súper útil. Bueno, por aquí tenemos muchas opciones que los papás nos han ido compartiendo. No celulares excepto para llamadas a familia y amigos, no tenemos tablet, eso también es una opción, podemos quitar. De hecho, lo que nos dicen es que más o menos hacia los 14 años es que los niños deberían tener un celular o un dispositivo propio, entonces no darles un dispositivo también es una opción. Y quitarles el dispositivo si ya se los dimos también es una opción, eso es algo que también se puede hacer, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar a nuestra sección de preguntas. Mafe. Viviana, perdónanos, perdona, una preguntita, Viviana. ¿Nos podrías compartir la pantalla de esa segunda, así como la primera pregunta, para que los papitos visualicen como esas estrategias o esas prácticas positivas de otros papás? Claro que sí, denme un segundo, yo juraba Gracias, que se las Vivi. estaba compartiendo y me acabo de dar no, cuenta ok, que no. perfecto. Se las muestro. Sí. Listo. Limitar Entonces, si tiempos, quieren, eliminar. mientras vamos compartiendo esto, no sé si tengamos o hayamos tenido a lo largo de la sesión preguntas por el chat que no hayamos respondido hasta este momento. Me parece importante, Viviana, ya mientras que revisamos, los demás revisamos la pantalla. Hay dos preguntas muy relacionadas, pero que ya pienso que las has respondido con la función o el rol que tenemos como cuidadores. Y es si permitirles ver o no televisión cuando están comiendo. Y el otro, que habla un papá específicamente, diciendo que bloqueó todo y su niño de tercero inmediatamente encontró una aplicación que le permitió desbloquear todo, ¿no? Todos los controles parentales. Entonces me parece importante ahí como el rol que nosotros tenemos como cuidadores, sobre todo en esta primera infancia, ¿no? Y bueno, estos grados de primaria que son tan fundamentales. Ok, bueno, entonces con el tema de la televisión mientras comemos, cero recomendable. Imagínense que cuando, digamos, en los primeros años, antes de los 7 años más o menos, los niños desarrollan todo el mecanismo de alimentación. El mecanismo de alimentación no es solo masticar y comer, no es solo eso. El mecanismo de alimentación consiste en masticar, ser conscientes de qué nos estamos comiendo, la textura de los alimentos, cuando ya fue suficiente alimento para nosotros, cuando ya no queremos más, cuando disfrutamos mucho de un alimento, cuando no. Una cosa que se ha demostrado es que cuando nosotros somos conscientes del alimento y de lo que nos estamos llevando a la boca, del proceso de masticación, de todo el proceso de alimentación, esos alimentos o esos nutrientes se asimilan mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos a un niño o una niña que mientras está comiendo, está viendo televisión, parte de lo que va a pasar es que ese niño no va a ser consciente del alimento que está ingresando a su cuerpo, ni de a qué sabe, ni cuánto fue, ni si ya está satisfecho o no. Entonces, eso va a tener efectos sobre el desarrollo de ese mecanismo de alimentación. Una cosa que se ha encontrado, por ejemplo, es que cuando los niños han tenido, digamos, una alimentación con un uso intensivo de pantallas, donde definitivamente nunca tuvieron límite, en la adolescencia pueden empezar a presentar trastornos por atracones, es decir, que comen y comen y comen y comen y después vomitan porque fue demasiada comida. Y esto luego se puede empezar a conectar con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces es cero recomendable. Y digamos que esto tiene mucho que ver con todos estos hábitos que nosotros deberíamos generar durante la niñez. Si es comiendo, si es durmiendo es durmiendo, si es jugando, si es en pantallas es en pantallas. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a los niños a que con esa definición de rutinas ellos puedan anticipar qué es lo que se espera de su conducta y también anticipar qué es lo que ellos van a tener que hacer ante cada situación. Va a mejorar mucho el desempeño social de los niños. Entonces, por eso no se recomiendan tanto. Nuevamente, si ya nosotros, por ejemplo, hemos dejado que los niños coman con pantalla, tenemos una pantalla gigante en el comedor de la casa, podemos hacer ajustes razonables para cambiar eso. Podemos decir, ay, a partir de hoy, es que vi en el colegio, dijeron que no se puede comer con pantallas, entonces a partir de hoy vamos a empezar a hacer ajustes y no vamos a volver a comer con pantallas. Al principio puede ser complicado. Al principio las familias me dicen como no, es hartísimo, nos miramos todos aburridos porque no sabemos de qué hablar. Pero una cosa maravillosa que va a pasar con el paso del tiempo es que vamos a empezar a hablar de algo porque estamos aburridos.
Y cuando empecemos a conversar, esas conversaciones van a ser sobre el día que tuvimos, las cosas que nos sucedieron, cómo nos estamos sintiendo. Y todas esas conversaciones fortalecen el lazo de confianza. Como yo les decía, eso va a ser fundamental, funciona mejor que cualquier control parental para mantener a los niños seguros. Entonces, al tiempo que vamos a estar favoreciendo el proceso de alimentación de los niños, vamos a estar generando mejores conexiones emocionales con ellos. Por eso vale la pena hacerlo. Viviana, muchas gracias. Y, vale. Había otra pregunta que me habías hecho. Sí, ya te la hago. Quiero recordarles, por favor, diligenciar la encuesta de satisfacción. Ahí es donde vamos a registrar la asistencia. Así que les agradecemos, ya le están colocando en el chat para diligenciar, por favor, la asistencia y así diligenciamos la encuesta de satisfacción. Y también les queremos contar que la conferencia va a estar, queda grabada así, a su disposición por el canal de la emisora por YouTube. Y la pregunta que tenemos de la señora Mafe Bernal es: ¿hasta qué punto debemos ser explícitos con las preguntas? Es decir, si no hay nada que me indique que están viendo contenido sexual, ¿debería preguntarles? ¿O al hacerlo y hablarles de desnudos, por ejemplo, podría despertar su curiosidad e incentivar algo que hasta el momento no estaba en el radar? Esa es una pregunta súper recurrente. De cómo será que si yo a un niño de 5 años le digo que si hay personas desnudas o con sus partes descubiertas en internet, venga y me avise, lo estaré incitando a que busque a esas personas. Y la respuesta es no, no los estamos incitando. De hecho, cuando yo he trabajado con niños a los que se les establece este límite, parte de lo que los niños hacen es que anuncian. A mí, por ejemplo, me pasó con mi sobrinito, pues ya mi sobrinito tiene mi control parental, entonces empezamos a enseñarle esto muy chiquito, como a los 3 años. Y me acuerdo que un día entramos a una página de jueguitos y había como una guerrera de estas de videojuegos, pero ella estaba como en bikini, hagan de cuenta, no estaba desnuda. Y me dijo, tía, en esa página hay una persona desnuda. Y cuando yo vi, yo dije, no puedo creer que le esté mostrando esto. Claro, era una muñequita que estaba como con un bikini porque era como una guerrera. Lo que pasa es que sí estaba súper sexualizada. Y yo le dije, sí, eso está mal. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a activar el bloqueo de publicidad en este computador para que no te vuelva a aparecer. Entonces, en los primeros años, ellos no van a tener esa curiosidad porque nosotros les dijimos que estaba mal. Si nosotros viniéramos a hacer esto más adelante, probablemente o ya lo vieron o sí van a tener curiosidad, pero antes de los 10 años lo que va a pasar es que ellos dicen, ok, no está bien ver esos contenidos y nos van a alertar si en algún momento los ven o si en algún momento alguien se los muestra. ¿Qué es lo que decimos en ese momento? Nosotros no les decimos a los niños, oye, ¿alguna vez has visto contenidos de gente desnuda con sus partes privadas descubiertas? No, comenzamos a los 5 años a decir, mira, si algún día ves contenidos de gente desnuda con sus partes privadas descubiertas o en ropa interior en internet, aléjate de la pantalla o apágala y ven corriendo a contar. Siempre damos, es más una instrucción que una pregunta lo que damos. Y de esta manera nosotros vamos a ayudarlos a que efectivamente puedan identificar, pero además también nos puedan alertar si algo sucede. Si resulta que un niño viene y nos dice, ay, es que mira, vi una persona desnuda con sus partes privadas descubiertas, o nos dice, es que hay algo que no entiendo y yo lo vi, yo quiero que tú lo veas y llegamos, si es, por ejemplo, un contenido pornográfico, eso es una señal de que ese computador, ese celular o ese dispositivo que usa el niño no es seguro para él, no está protegido y que vamos a tener que activar un filtro de contenido o un control parental. Todos los controles parentales tienen ese filtrado de contenidos. ¿Listo? Okay. Viviana, está William que no ha participado y tiene la manita alzada. ¿Podemos escucharlo? Claro que sí, William. Si quieres, activa tu micrófono y te escuchamos. Perfecto. Okay. Viviana, gracias por tu conferencia. Quería preguntarte o comentarte si conoces algún colegio que lleve a cabo algún currículo o algo parecido donde se limite el uso del Internet. Es decir, sea poco este uso para los estudiantes en cuanto medio de investigativo, medio en el cual ellos deban de colocar sus trabajos. No sé si de pronto tengas experiencia frente a ello. Digamos que conozco colegios que limitan, pero el límite no, digamos, es con la curva de edad que yo les mostraba.
El límite no se hace de manera permanente. Sí conozco colegios, por ejemplo, que antes de los 5 años, 6 años, cero acceso a dispositivos. También conozco otros que permiten el acceso a dispositivos, pero sobre un entorno completamente controlado. Entonces, por ejemplo, tienen una plataforma específica para que los niños naveguen en los primeros años. Eso también es algo que se puede dar. Y también conozco colegios, por ejemplo, que tienen currículos específicos para formar a los niños en el desarrollo de habilidades digitales. Entonces, si uno quisiera decir, bueno, y en esos colegios uno ¿cómo puede saber qué es lo mejor o cuál sería una buena opción en materia de protección? Digamos que los colegios que tengan menor nivel de exposición para los niños a pantallas son colegios que son, digamos, en cierta medida recomendables porque las habilidades digitales para usar una pantalla se aprenden en cualquier momento de la vida. Y eso lo vimos en la cuarentena. En la cuarentena todos aprendimos a utilizar Zoom, Meet, Teams, WhatsApp, Telegram, aprendimos un montón de plataformas y se aprende relativamente rápido, como en 3 meses podríamos lograr ese aprendizaje. Pero una cosa que va a pasar es que en este momento, simplemente por las formas de interacción de los niños, sí es recomendable que ellos puedan tener algún tipo de interacción con tecnología. Entre más controlada sea o entre más empoderadora sea, va a ser mucho mejor. Lo que sería, digamos, como el mejor de los escenarios acá sería, por ejemplo, espacios donde se les enseña a los niños qué cosas positivas hacer en el uso de tecnología, que tengan reglas y normas súper claras y específicas y además que tengan un nivel de control que varíe según la edad o la etapa de desarrollo de los niños. Si nosotros quisiéramos como el mundo ideal. Si tú me preguntas, pues yo ese mundo ideal no lo he visto partido en pedacitos. Entonces hay colegios que tienen muy buenas normas, las han definido claramente, las han socializado, tienen canales de comunicación súper abiertos, hay otros que tienen entornos súper controlados, hay otros que hacen aproximación desde la oportunidad. Entonces, si uno lograra tener como el mejor de los escenarios, sería como la mezcla de todo esto, pero todavía no conozco, acá en Colombia no conozco colegios que estén haciendo todo eso. Okay. Viviana, y hay una pregunta aquí importante, me parece a mí, por los manejos de rutas que tenemos nosotros, y es que si hay niños mayores en la ruta que no tienen el mismo control en casa, pueden exponer a los más pequeños a temas que todavía no son para su edad, ¿cierto? ¿Cómo controlar esto? Bueno, esto podría pasar. Entonces, una manera de controlarlo puede ser que cuando nosotros demos estas definiciones, las de los contenidos violentos, información personal y contenidos pornográficos, las extendamos a si un día ves o alguien te comparte esta información. Es una manera de ayudar a los niños a que nos alerten. Y si este tipo de situaciones ocurren en el colegio, es importante informar al colegio. Ni acá en el informar es informar, no ir a pelear al colegio. A veces nosotros decimos, es el colmo que a mi hijo, todo lo que lo protejo en el colegio, y le hayan mostrado este contenido tan terrible y nos ponemos furiosos y vamos a pelear. Y resulta que desde la pelea nosotros no vamos a lograr conseguir mucho. Sin embargo, cuando llegamos al colegio y pensamos en soluciones, en cómo lograr que tanto el niño más pequeño como el niño que le mostró el contenido puedan aprender de la situación y logremos que esa situación no se repita en el futuro, entonces vamos a obtener muchos mejores resultados. ¿Qué va a ser fundamental acá? Un concepto que ahorita está súper de moda son las alianzas familia-escuela o familia-colegio, que es cuando nosotros nos acercamos al colegio con la intención de que juntos, papás y institución educativa, trabajemos de la mano para sacar adelante el proceso educativo de los niños. Y eso es lo que se ha encontrado que tiene como los mejores desempeños, o sea, los niños que logran estar en colegios donde esa alianza es efectiva, donde hay una buena comunicación, donde cuando hablamos lo que hacemos es enfocarnos en soluciones, no enfrascarnos en luchas de poder, ahí es donde logramos los mejores resultados. Entonces, en este tipo de casos va a ser necesario que nosotros alertemos al colegio, porque hay adicionalmente unas medidas de monitoreo que se deben implementar en ese recorrido que hacemos y que podrían ser implementables con la monitora de rutas escolares, conversando con los papás de los niños involucrados para lograr hacer ajustes razonables. Siempre nosotros deberíamos pensar que todos los niños del colegio, todos, son algo que la ley lo dice claramente, sujetos de especial protección.
Entonces, cada vez que nosotros estemos frente a una situación retadora o desafiante que involucre a los niños, lo primero que deberíamos pensar es cómo logramos hacer que los niños desarrollen habilidades a partir de esto, aprendan y que esta situación no se repita en el futuro, ni para los que estuvieron involucrados ni para los demás. ¿Y cómo los protegemos? ¿Cómo logramos hacer que estén protegidos y que al máximo se evite el riesgo de la victimización? Cuando nosotros nos ponemos esa pregunta, parte de lo que va a pasar es que ponemos a los niños en el centro, y poner a los niños en el centro nos va a sacar de las luchas de poder y nos va a llevar al entorno de la cooperación, entonces va a facilitar mucho más las cosas. Viviana, tenemos dos manitas levantadas, la del señor Luis Guillermo Gil y la familia Álvarez Gómez. Ok, vamos a hacer a tomar una decisión salomónica. Tenemos una dificultad y es que ya son las 8:32, sabemos que muchos papás ya tienen que ir a hacer rutina de sueño con sus hijos, alistar las cosas para mañana. Entonces vamos a dar una última palabra y sé que al Luis Guillermo ya le habíamos dado la palabra. Luis Guillermo, si quieres, compártenos tu aporte por el chat para que no nos lo perdamos. Y nos vamos entonces con la familia Álvarez Gómez ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, ¿vale? Yo quiero hacer una pregunta. O sea, el colegio también, yo sé que han hecho un proceso como para concientizar y como involucrar a los padres en estas temáticas. Con los niños directamente, ¿qué se está haciendo? Porque tal vez de pronto ellos a los papás, o sea, y lo digo porque yo tengo dos también, uno de 7 y uno de 12, porque sobre todo para el grande, es difícil, o sea, uno le dice, vamos a hacer esto de controles, vamos a cuidarte, tienes que mirar pues como el control que uno maneja, pero a ellos les cuesta mucho, o sea, como que no hay esa conciencia de decir, oiga, sí, está bien, está mal, y si se lo dicen los papás, más en esas edades es como más difícil para ellos manejar, como que mejor dicho mi papá me lo dice y es como por controlarme, porque no me tiene confianza, pero entonces digo, ¿cómo lo maneja uno para que ellos como que se direccionen y que realmente pues podamos hacerlo sin entrar en un conflicto con ellos? Bueno, digamos que voy a dar mi respuesta y si quieren, no sé, ahorita de golpe en el equipo del colegio nos pueden ayudar a dar la respuesta específica de lo que ocurre al interior del colegio. Entonces, digamos que nuevamente, acá los niños y niñas probablemente se van a sentir incómodos cuando nosotros establezcamos estos límites y eso no está mal. Cosas que nosotros podemos hacer para hacerles saber como que no es como que no confiemos en ellos. Podemos decirles, mira, no es que yo no confíe en ti, yo confío mucho en ti. Lo que sucede es que Internet no va a ser seguro para ti, sino por allá hasta que tengas 14 o 15 años y mientras tanto yo te tengo que proteger. Yo, parte de lo que estoy haciendo en este momento contigo no es cohibirte, restringirte porque soy mala, sino que básicamente te estoy cuidando y te estoy protegiendo. Y yo entiendo que tú en este momento no lo puedas comprender. Está bien y yo no tengo problema con eso. Y estoy aquí para acompañarte con lo difícil que se siente y lo duro que se siente, porque sé que con esto que estamos haciendo tú vas a tener las habilidades para estar seguro en línea. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, básicamente les decimos como, ok, entiendo la molestia, estoy aquí para apoyarte, pero la norma sigue siendo la norma y hay que cumplirla. ¿Por qué? Porque cuando ellos salgan del colegio van a seguir teniendo normas, las normas no se van a ir, no se van a ablandar porque son ellos. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es ayudar a que puedan tolerar esas normas, la frustración que en ocasiones generan las normas y sobre todo a que puedan tener la resiliencia para sobreponerse a estas situaciones difíciles y poder transitar con que les digamos que no. Entonces eso va a ser por ese lado. No sé si de golpe Sandra quieras complementar algo respecto a la mirada del colegio. Sí, Viviana, dos cositas muy importantes, pues aprovechando tu tema. Una es que con los niños de primero de proyecto de vida estos temas se manejan y obviamente de acuerdo a las etapas de desarrollo, ¿no? Con los pequeñitos le estamos apostando como a 3 herramientas básicas, ¿cierto? Y es, digo no gracias, lo segundo me alejo y lo tercero le comunico a un adulto, ¿no? Y el no gracias es eso, porque un niño grande me puede ofrecer una imagen que no es para mí.
¿cierto? Pero como ya hemos hecho esto que tú nos dices, entonces la idea es que el niño mismo también desarrolle esa habilidad de decir, ¿cierto? No, gracias, eso no es para mí. O a veces los letreritos que le mandan, ¿no? Que culitos.com, colitas.com, eso ya es sospechoso. Entonces, digamos que aunque ellos no tienen todavía despierta la malicia, sí es una manera de irles enseñando a que contamos con esos 3 pasos y es lo que trabajamos desde Proyecto de Vida. Lo segundo, producto de esta pandemia, pienso yo, no habíamos tenido unas realidades de pelea entre niños pequeños, cogerse cabello, de golpearse, zarandearse, y decíamos, wow, mire, este es un nuevo, esta es una consecuencia, ¿no? Una secuela. Y entonces hay que ponerle mucha atención a estos contenidos violentos, porque de verdad que sí marcaron en nuestros niños y de repente estos juegos, a veces nosotros no vemos lo que están acá, lo que tú decías, ganar puntos por matar, ganar puntos por cortar cabezas, entonces no podemos sensibilizarlos positivamente frente a la violencia, ¿no? Porque ellos obviamente no tienen esa percepción de lo que es muerte, de lo que es de verdad matar a alguien. Entonces cuidemos mucho eso porque a veces escuchamos que hay muchos papitos participando de esos juegos, ¿no? Entonces obviamente es validarle al niño eso que estamos contrarrestando. Y lo tercero y final, como la relación con hermanitos mayores, ¿no? Estamos teniendo un trato brusco de los hermanitos mayores verbal y físico con los pequeñitos. Y entonces hay papitos que están validando esto como que es que está adolescente, ¿no? Es que está preadolescente y estos son los cambios. Claro, ellos están cambiando, pero nosotros tenemos que cuidar al pequeño, ¿no? El hermano mayor protege, cuida. Y entonces tenemos que hablar con ellos también de ese trato fraternal, de nos ayudamos, nos protegemos, nos cuidamos, nos decimos palabras bonitas, nos respetamos y no callamos, porque es que los hermanos mayores están usando el chantaje o la amenaza con los pequeños y ya de verdad que está siendo pues muy llamativo, se repite mucho, ¿no? Entonces recomendarles muchos, papito, eso y siempre tenernos vinculados como colegio, ¿sí? Si ustedes tienen una cena, no crean que nosotros estamos inmunes frente a todas estas realidades, no, nos cuidamos, pero pueden pasar cosas. Entonces, qué rico crecer como familia, como comunidad CAS que somos. Mira, mis, pasó esto con mi niña, mira, mis, pasó esto con mi niño, lo quiero contar para que a otros niños no les pase lo mismo, ¿cierto? Y hacemos una actividad preventiva y de promoción que es mucho más sanadora que algo ya punitivo o formativo, ¿no? Entonces, cuidarnos todos. Bueno, pues entonces ya con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy. Mil gracias a todos por su participación, por su conexión, por el interés en aprender cómo mantener a los niños y niñas seguros en Internet. Ya con esto entonces damos cerrada la sesión. Gracias por quedarse estos 9 minutitos de más que nos volamos y no sé si de golpe Judy o Sandra tengan algo que decir antes de ir. Gracias, sí, gracias Viviana. No olviden por favor diligenciar la encuesta que está apareciendo en el chat. Ahí también registran su asistencia y por favor diligenciar las preguntas que se enviaron en la circular frente al tema que estamos tratando. Y antes que nada agradecerles. Tenemos quiz, sí señora. Pero con esta excelente profesora creo que va a ser... Todos vamos a pasar. Viviana, agradecerte, muchas gracias por la conferencia, por el tiempo. Sandrita, por la compañía, y a ustedes, queridos padres de familia, muchas gracias por asistir a la conferencia y quedarse hasta este tiempo. Feliz noche para todos. Bueno, muy buena noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias.